Egipto no es solo un punto en el mapa, ni solo la cuna de una civilización antigua. Es el desafío más grande lanzado a toda la humanidad. Durante miles de años, las arenas del Sáhara han guardado silencio, ocultando bajo su superficie las respuestas a preguntas que la ciencia moderna teme incluso formular. Estamos acostumbrados a considerar a los antiguos egipcios como un pueblo que apenas salía de la edad de piedra. Pero cuanto más profundo se sumergen los arqueólogos en el estrato cultural del Nilo, más claramente emerge una verdad sobrecogedora. Hoy revelaremos 5 razones fundamentales que demuestran que los egipcios fueron la raza más avanzada y sabia de su tiempo, y posiblemente de toda la historia humana. Pónganse cómodos. Comenzamos nuestra inmersión en los misterios de los grandes faraones. Cuando un ingeniero moderno entra en la Gran Pirámide de Giza, no le embarga la reverencia, sino el desconcierto profesional. La historia oficial nos repite con insistencia que esta grandiosa estructura fue erigida en 20 años por un ejército de decenas de miles de trabajadores que utilizaban cinceles de cobre y cuerdas primitivas. Pero las cifras frías y las mediciones geométricas cuentan una historia diferente. La Gran Pirámide consta de 2.300.000 bloques de piedra, con un peso medio de 2,5 toneladas cada uno. Algunos bloques de la base pesan más de 70 toneladas. Si creemos en la cronología oficial, los constructores debieron colocar uno de estos bloques cada 2 minutos, trabajando 10 horas al día durante 20 años. Sin interrupción, sin margen de error. Pero no es la velocidad lo que asombra a la imaginación. Lo que asombra es la precisión. El perímetro de la base de la pirámide, dividido por el doble de su altura, da el número pi, con una precisión de 4 decimales. En una época en la que, según los historiadores, la gente apenas estaba aprendiendo a contar con los dedos, los arquitectos de Giza ya incorporaban constantes fundamentales del universo en sus planos. El error de orientación de la pirámide con respecto a los puntos cardinales es de apenas 0,03 de grado. Es una precisión difícil de alcanzar incluso con el nivel actual de nivelación láser. Si intentas introducir la hoja de un cuchillo o incluso una fina hoja de papel entre los bloques del revestimiento, no lo conseguirás. Las piedras están tan ajustadas entre sí que parecen un solo monolito. Y esto a pesar de que no están unidas por mortero. Se trata de una construcción en seco que lleva en pie 4.500 años, sobreviviendo a terremotos que han borrado del mapa ciudades modernas. Pero el mayor misterio se oculta en el procesamiento de rocas duras. En los templos y cámaras funerarias encontramos sarcófagos y columnas de granito de Asuán y diorita. Estos son algunos de los materiales más duros del planeta. Para cortar el granito como lo hicieron los egipcios, dejando cortes perfectamente lisos y ángulos internos sin astillamientos, se requieren herramientas con punta de diamante que giren a velocidades enormes. Los arqueólogos encuentran rastros de perforación tubular, donde el paso de la rosca indica que el taladro penetraba en el granito con un avance de varios milímetros por vuelta. Esto es decenas de veces más rápido de lo que pueden lograr las máquinas industriales modernas. ¿Cómo lograban tal resultado los maestros de la época del Reino Antiguo? La ciencia oficial habla de fricción con arena y sierras de cobre, pero intenta cerrar un trozo de granito con una placa de cobre y arena. Tardarás semanas en avanzar 1 centímetro, y tu sierra se desgastará antes de que termines. Los egipcios, en cambio, procesaban miles de toneladas de esta piedra como si fuera cera blanda. Además, la Gran Pirámide no es simplemente una figura de 4 caras. Fotografías satelitales tomadas bajo una iluminación específica han mostrado que sus caras tienen un perfil cóncavo apenas perceptible. Es octogonal. Esta complejísima característica de ingeniería hace que la estructura sea aún más estable y le permite enfocar energía. ¿Por qué los constructores complicarían una tarea que ya de por sí era imposible? La respuesta reside en que las pirámides no eran simples tumbas, eran dispositivos técnicos complejos, cuyo propósito aún no somos capaces de comprender. Los egipcios poseían un entendimiento de la resistencia de materiales, la geodesia y las matemáticas superiores a una escala que parece un anacronismo. Construyeron para la eternidad, utilizando conocimientos que hoy llamaríamos tecnologías olvidadas de los dioses. Y esto es solo la punta del iceberg. Si la precisión de ingeniería de las pirámides nos parece increíble,
Los conocimientos astronómicos de los antiguos egipcios inspiran un verdadero asombro. Estamos acostumbrados a pensar que antes de la invención del telescopio en el siglo XVII, la humanidad solo tenía una idea vaga de la estructura del cosmos. Pero los hechos, congelados en piedra en la meseta de Giza, indican que los egipcios poseían un mapa del cielo estrellado con tal nivel de detalle que solo hemos podido confirmar mediante satélites modernos y potentes ordenadores. Lo primero que asombra a cualquier investigador es la orientación de la Gran Pirámide hacia los puntos cardinales. Su cara norte mira hacia el norte geográfico real, con un error de apenas 0,13 de grado. Este número es tan pequeño que es prácticamente imposible de registrar a simple vista. A modo de comparación, el edificio del Observatorio de Greenwich en Londres, construido en el siglo XIX por los mejores científicos de su época, tiene un error 9 veces mayor. ¿Cómo lograron los antiguos constructores tal precisión sin teodolitos modernos ni navegación por satélite? La ciencia oficial responde: se orientaban por las estrellas. Pero esto solo genera preguntas nuevas y aún más complejas. Dentro de la pirámide de Keops existen los llamados conductos de ventilación, que parten de las cámaras del rey y de la reina hacia las profundidades de la piedra y salen a la superficie. Durante mucho tiempo, se creyó que su propósito era suministrar aire. Pero los cálculos de los astrofísicos mostraron algo sobrecogedor. Hace unos 4.500 años, estos conductos estaban alineados con una precisión de joyería hacia constelaciones específicas. El conducto sur de la cámara del rey apuntaba directamente al cinturón de Orión, y el conducto sur de la cámara de la reina a la estrella Sirio. Los conductos del norte estaban dirigidos a la constelación de Draco y a la estrella polar de aquel tiempo. Pero esto no es simple simbolismo. Los egipcios conocían el fenómeno llamado precesión de los equinoccios, el lento desplazamiento de la dirección del eje terrestre, cuyo ciclo completo dura 25.920 años. Este conocimiento se considera la cumbre de la astronomía moderna, requiriendo siglos de observaciones y fórmulas matemáticas complejas. Sin embargo, los egipcios no solo sabían de la precesión, sino que codificaron su ciclo en la arquitectura de sus templos. Existe una teoría, confirmada por modelos informáticos, según la cual las 3 grandes pirámides de Giza son un reflejo terrestre de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Pero hay un detalle que los historiadores intentan ignorar. La coincidencia perfecta entre la ubicación de las pirámides y las estrellas no ocurre en la época de los faraones Keops o Kefren. La correspondencia especular entre la tierra y el cielo ocurrió 10.500 años antes de nuestra era. Esa es la época que llamamos la Edad de Piedra. ¿Quién y por qué trazó el plan de la estructura más grande del planeta 7.000 años antes de la aparición de la primera civilización oficial? Es más, los antiguos egipcios conocían las dimensiones exactas de nuestro planeta. Si multiplicamos la altura de la Gran Pirámide por 43.200, obtenemos el radio polar de la Tierra. Si multiplicamos el perímetro de su base por el mismo número, obtenemos la longitud del ecuador terrestre. El número 43.200 no es casual. Es un derivado del ciclo de la precesión. Esto significa que la pirámide es un modelo matemático del hemisferio norte de la Tierra a una escala de 1 a 43.200. ¿De dónde sacó un pueblo que supuestamente no sabía que la Tierra era redonda los datos sobre el radio del planeta y la longitud del ecuador? ¿De qué manera calcularon estos parámetros con una precisión de pocos kilómetros? Para poseer tal información, es necesario realizar mediciones geodésicas a escala de todo un continente o tener acceso a tecnologías de fotografía aérea. Su calendario era otro testimonio de una inteligencia fuera de serie. Utilizaban un sistema de 365 días, divididos en 12 meses. Pero también sabían que el año dura en realidad 365 días y cuarto. Para evitar el desplazamiento de las estaciones, introdujeron un sistema de ciclos bisiestos miles de años antes de que lo hiciera Julio César. Todo su modo de vida estaba sincronizado con Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. La aparición de Sirio al amanecer, tras una larga ausencia, predecía la inundación del Nilo con la precisión de un solo día. Para los egipcios, el cosmos no era un abismo aterrador, era un mecanismo preciso cuyas leyes comprendían mejor que nosotros hoy en día. Veían en el movimiento de los astros una armonía matemática y la trasladaban a sus construcciones. Cada columna,
Cada obelisco servía como instrumento astronómico. Los templos se construían de modo que, en los días de los equinoccios de primavera u otoño, el primer rayo de sol penetrara hasta lo más profundo del santuario, iluminando el rostro de la deidad. Esto requería conocimientos de trigonometría esférica que, oficialmente, aparecieron miles de años después. Los conocimientos de los egipcios sobre las estrellas no eran producto de supersticiones. Era una ciencia rígida y aplicada que les permitía orientarse en el espacio y el tiempo con una facilidad inaccesible para el hombre moderno sin un GPS. Eran navegantes de la eternidad, cuyos mapas no estaban dibujados en papel, sino en la disposición misma de las piedras ciclópeas. Y esta sabiduría astronómica es la segunda razón para considerarlos la raza más avanzada de la antigüedad. Cuando entramos en un quirófano moderno, vemos esterilidad, escalpelos láser y monitores complejos. Nos enorgullecemos de que, en los últimos 100 años, la humanidad haya dado un salto increíble en el estudio del cuerpo humano. Pero, ¿y si les dijera que hace 5.000 años, a orillas del Nilo, los médicos realizaban operaciones que nosotros solo aprendimos a hacer en el siglo XX? La tercera razón de la excepcionalidad de los egipcios se oculta en sus profundos conocimientos de biología, química y anatomía, conocimientos que parecen imposibles para una civilización de la Edad del Bronce. La historia oficial intentó durante mucho tiempo presentar la medicina egipcia como un conjunto de hechizos y supersticiones. Pero el hallazgo de papiros como el papiro de Edwin Smith y el papiro de Ebers dejó a los científicos en estado de shock. El papiro de Edwin Smith, que data del siglo XVII a.C., pero es una copia de un texto de la época del Reino Antiguo, no es un pergamino mágico, es un manual de cirugía de campaña seco y metódico. En él se describen 48 casos clínicos complejos, desde fracturas de cráneo hasta lesiones de la columna vertebral. Los cirujanos egipcios no solo cosían heridas, realizaban trepanaciones de cráneo, una operación complejísima que consiste en abrir el hueso para aliviar la presión o eliminar tumores. Los arqueólogos encuentran cráneos con marcas precisas de intervención quirúrgica, donde el tejido óseo había comenzado a regenerarse. Esto significa una cosa: el paciente no solo sobrevivió a la cirugía cerebral, sino que vivió muchos años más. Para realizar tales procedimientos, se necesitan 3 cosas que se cree que los antiguos no poseían: anestesia eficaz, un conocimiento profundo del sistema nervioso y comprensión de la antisepsia. Sin esto, cualquier paciente habría muerto por shock traumático o infección en pocas horas. Pero, ¿de dónde sacaron este conocimiento? Los egipcios comprendían el papel del corazón como centro del sistema circulatorio miles de años antes de que William Harvey descubriera la circulación sanguínea en el siglo XVII después de Cristo. En los textos antiguos se lee: del corazón van los vasos a cada miembro del cuerpo. Sabían medir el pulso, entendiendo que éste refleja el trabajo del corazón. Conocían la existencia del sistema linfático y las funciones de las distintas partes del cerebro. Su farmacología no era menos sorprendente. Creemos que los antibióticos son un triunfo del siglo XX, iniciado con el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. Sin embargo, los egipcios utilizaban pan enmohecido para tratar heridas purulentas ya hace 3.000 años. Descubrieron por vía empírica las propiedades de los hongos para suprimir bacterias. Utilizaban la miel como un potente agente antibacteriano que no se echa a perder en milenios. Las investigaciones modernas confirman que la composición de los ungüentos descritos en los papiros está perfectamente equilibrada para destruir infecciones. Pero el testimonio más increíble de su genio es el arte de la momificación. Estamos acostumbrados a ver en esto solo un rito religioso, pero desde un punto de vista técnico, es la cumbre de la ingeniería química. Para conservar tejidos blandos e incluso rasgos faciales durante 5.000 años, los egipcios utilizaban composiciones complejas de sal de natrón, resinas de árboles, aceites exóticos y betún. Sabían cómo detener los procesos de descomposición a nivel celular. Los científicos modernos, disponiendo de los mejores laboratorios, aún no pueden recrear completamente el proceso para lograr la misma calidad de conservación que alcanzaban los maestros en la casa de la vida. Además, los egipcios fueron los primeros protecistas del mundo.
En una de las tumbas se halló una prótesis de madera del dedo gordo del pie, sujeta al pie de una mujer noble. No era un simple elemento decorativo. El análisis biomecánico demostró que la prótesis fue construida teniendo en cuenta la distribución del peso al caminar. Era funcional. Es la primera ingeniería médica de alta tecnología de la historia, creada miles de años antes de la aparición de la ortopedia. ¿Cómo podían saber de procesos microscópicos en el organismo sin microscopios? ¿Cómo podían sintetizar compuestos orgánicos complejos para el embalsamamiento sin petroquímica? Existe la hipótesis de que los sacerdotes egipcios poseían métodos de conocimiento que hoy hemos perdido. Veían el cuerpo humano no como un conjunto de órganos, sino como un sistema energético complejo donde la biología estaba indisolublemente ligada a la química de los elementos. Los egipcios no solo trataban enfermedades, aspiraban a la victoria sobre el tiempo. Su medicina estaba orientada a preservar la estructura de la vida incluso después de que el corazón dejara de latir, y la precisión con la que trabajaban el cuerpo humano es comparable a la precisión con la que alineaban las caras de las grandes pirámides. Era un intelecto único que abarcaba todas las esferas del ser. Y esta sabiduría biológica es la tercera razón por la que debemos reconocerlos como la raza más avanzada del pasado. Cuando observamos los artefactos hallados en las arenas de Egipto, nuestra atención suele centrarse en su forma o en el brillo del oro. Pero si miramos la estructura misma de estos objetos a nivel molecular, se nos revela una imagen aún más increíble. La cuarta razón de la genialidad de los egipcios es su conocimiento sin precedentes en química y metalurgia. La palabra química proviene del nombre antiguo de Egipto, Kemet, que significa tierra negra. Y esto no es casualidad. Egipto era un laboratorio gigante donde se creaban sustancias cuyo secreto de producción no podemos descifrar hasta el día de hoy. Empecemos por el color. Si entran en cualquier museo moderno, verán en los frescos y estatuillas egipcias un azul profundo y místico. Se le conoce como azul egipcio, pero no es solo pintura de un mineral triturado. Es el primer pigmento sintético de la historia de la humanidad, creado artificialmente. Para obtener este compuesto, silicato de cobre y calcio, los egipcios necesitaban mezclar arena de cuarzo, cal y mineral de cobre en proporciones estrictas. Pero lo más importante no son los ingredientes, sino la tecnología. Esta mezcla debía calentarse en hornos a temperaturas de entre 800 y 1000 grados Celsius durante varias horas, con un nivel de oxígeno estrictamente controlado. Un grado de diferencia y la mezcla se convertiría en una escoria sin forma. ¿Cómo podían personas de hace 5000 años controlar los regímenes de temperatura con tal precisión a escala industrial? El azul egipcio no es solo un pigmento, es un cristal sintético. Los físicos modernos han descubierto que este material posee propiedades asombrosas, emite en el rango infrarrojo cercano. Hoy intentamos utilizar tecnologías similares para crear escáneres médicos avanzados y sistemas de seguridad para documentos. Los egipcios, por su parte, cubrían las paredes de sus tumbas con este cristal de alta tecnología, simplemente por estética y eternidad. Y esta pintura no se ha desvanecido en 4000 años. No teme al sol, ni a la humedad, ni al tiempo. Pero su metalurgia suscita aún más preguntas. La cronología oficial sostiene que los egipcios vivían en la Edad del Bronce y no conocían el hierro. Sin embargo, en la tumba de Tutankamón se encontró una daga que dejó a la ciencia perpleja. Su hoja está hecha de un hierro de alta calidad que no se oxidó en 3300 años. El análisis de fluorescencia de rayos X reveló algo increíble. Este metal tiene un origen extraterrestre. Contiene un alto porcentaje de níquel y cobalto, algo característico de los meteoritos de hierro. 2000 años antes del comienzo de la Edad del Hierro en Europa, los egipcios no solo encontraban meteoritos, sino que sabían que era metal caído del cielo, y lo más importante, sabían cómo procesarlo. El punto de fusión del hierro meteórico es mucho más alto que el del cobre o el oro. Para forjar tal daga, se requerían hornos y herramientas que, según los libros de texto, no deberían haber existido. Literalmente forjaban armas de materia estelar, poseyendo conocimientos sobre la composición de los cuerpos celestes. No menos enigmática es su habilidad para trabajar el oro. Encontramos joyas donde el oro tiene aplicada una finísima capa de película púrpura, el llamado oro púrpura.
Es óxido de hierro integrado en la estructura del oro a nivel atómico. Incluso hoy, el proceso para crear tal recubrimiento requiere complejas instalaciones de vacío y deposición por plasma. Los joyeros egipcios lo hacían en sus talleres, creando piezas que no se empañan ni pierden sus propiedades durante milenios. ¿Y su vidrio y loza? La loza egipcia no es arcilla. Es cuarzo sinterizado, cubierto con un esmalte que se forma durante el proceso de cocción gracias a la exudación espontánea de sales a la superficie. Es una tecnología de autovitrificación que requiere una comprensión profunda de las reacciones químicas dentro del material a altas temperaturas. Creaban lentes de cuarzo transparente pulidas con tal precisión que su curvatura corresponde a una función matemática perfecta. ¿Para qué necesitaban tal óptica? ¿Para observar las estrellas? ¿O para concentrar la energía solar? La química de los egipcios no era un conjunto de recetas al azar. Era una ciencia fundamental sobre la transformación de la materia. Sabían cómo alterar las propiedades de los metales, cómo crear pigmentos eternos y cómo utilizar la energía del fuego para obtener materiales con propiedades específicas. Todo su mundo estaba impregnado de este conocimiento, desde los vasos herméticos que conservaban aceites durante siglos, hasta las placas ciclópeas que parecen fundidas en hormigón geopolímero. Y este poder químico es la cuarta razón por la que los llamamos los genios más grandes de la antigüedad. Cuando hablamos de la inteligencia de una nación, a menudo la evaluamos por el número de inventos o la altura de sus edificios, pero hay un indicador en el que los antiguos egipcios no tienen rival en toda la historia de la humanidad: la longevidad. La quinta razón para considerar a los egipcios como la raza más grande del pasado es su fenomenal organización social y el código de información único que llamamos jeroglíficos. Piénsenlo. La civilización egipcia perduró durante más de 3000 años. En comparación, toda la civilización occidental moderna apenas cuenta con 500 años de desarrollo activo, y el gran imperio romano no duró ni 1000. Los egipcios crearon un sistema tan perfecto que permaneció inalterable, mientras el resto del mundo se hundía en el caos y la barbarie. El secreto de esta estabilidad residía en el concepto de Ma'at, la noción del orden universal, la verdad y la armonía. Para un egipcio, Ma'at no era solo una idea filosófica, era una constante física fundamental, igual que la gravedad. Creían que la sociedad debía ser un reflejo del cielo estrellado. Si las estrellas se mueven en trayectorias estrictamente definidas durante miles de millones de años, la sociedad humana también debe seguir leyes inquebrantables. Esto les permitió evitar revoluciones destructivas y colapsos sociales a lo largo de 30 siglos. Crearon el primer sistema de gobierno del mundo, donde la religión, la ciencia y el poder eran una sola entidad. Sus casas de la vida, junto a los templos, eran simultáneamente universidades, bibliotecas, observatorios y laboratorios. Eran centros de acumulación de conocimiento, donde la sabiduría no se perdía con la partida de una generación, sino que se transmitía cuidadosamente a la siguiente. Pero la herramienta más perfecta de su intelecto fue su lenguaje. Los jeroglíficos no son simples dibujos, como nos enseñaron en la escuela. Es un sistema de transmisión de información complejo y multinivel. Cada símbolo en la escritura egipcia conllevaba 3 capas: un sonido fonético, una imagen concreta y un profundo significado metafísico. Un mismo signo podía representar una letra, un objeto y todo un concepto filosófico al mismo tiempo. Esto permitía codificar enormes volúmenes de datos en textos muy breves. Los lingüistas y especialistas en criptografía modernos reconocen que la escritura egipcia es el código de información más denso jamás creado por el hombre. Les permitía comunicarse no solo con sus contemporáneos, sino directamente con sus descendientes miles de años después. Además, los egipcios poseían un sistema educativo único orientado al desarrollo de ambos hemisferios cerebrales simultáneamente. A través del arte, la música y una geometría complejísima, formaban personas capaces de pensar de manera sistémica. No dividían el mundo en humanidades y ciencias técnicas. Para el arquitecto de las pirámides, los intervalos musicales eran tan importantes como la resistencia de la piedra, porque todo en este mundo es vibración y número. Su poder agrario también fue resultado de un cálculo frío.
transformaron la caprichosa inundación del Nilo en un mecanismo predecible mediante un complejo sistema de canales, presas y nilómetros, instrumentos para medir el nivel del agua. Crearon la primera economía planificada del mundo que permitía alimentar a millones de personas en condiciones desérticas. Mientras en Europa los hombres cazaban animales del bosque, los egipcios llevaban un registro catastral de las tierras y calculaban el rendimiento de las cosechas con décadas de antelación. Los egipcios fueron la raza más inteligente porque comprendieron la verdad principal. La inteligencia no es solo la capacidad de destruir átomos o construir máquinas. Es, ante todo, la capacidad de vivir en armonía con las leyes del cosmos el mayor tiempo posible. Crearon una civilización monolítica que venció al tiempo. Y cuando miramos las ruinas de sus ciudades, no vemos los restos de un pasado primitivo, sino un monumento a una razón que comprendió la eternidad. Los egipcios no nos dejaron simplemente ruinas grandiosas, sino un mensaje cifrado en piedra que la ciencia moderna aún no es capaz de descifrar por completo. La precisión matemática de las pirámides, los conocimientos astronómicos fuera de serie, una medicina que se adelantó a los siglos y los secretos de la química que no se desvanecen tras 4000 años. Todo esto demuestra que en las orillas del Nilo vivió una civilización de verdaderos titanes del pensamiento. No eran nuestros ancestros primitivos, más bien, eran maestros de la eternidad que ya habían recorrido el camino del conocimiento hasta el final y sellaron sus descubrimientos en monumentos que vencieron al propio tiempo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue este increíble progreso el resultado del puro genio humano? ¿O poseían los egipcios conocimientos perdidos tras una catástrofe aún más antigua? Escriban su opinión en los comentarios, ya que sus teorías nos ayudan a buscar juntos la verdad bajo la profunda sombra de las grandes esfinges. Si este video les hizo ver la historia de otra manera, denle like y suscríbanse al canal, sin olvidar pulsar la campanita. Todavía nos quedan muchas puertas cerradas y misterios sin resolver que esperan a sus investigadores. Cuídense y amplíen sus horizontes. Hasta la próxima.